Bueno, vamos a dar el inicio a este seminario formalmente. Yo les repito mis agradecimientos a todas las personas que están conectadas a este seminario denominado Paneles Fotovoltaicos Domiciliarios, una decisión estratégica para el futuro, un seminario que se organizó entre Codexperte y la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad de las Américas y que cuenta con el valioso apoyo de Asesol, a quien agradecemos sinceramente por sumarse a este espacio. Hoy nos reúne un tema cada vez más presente en las decisiones de hogares, profesionales y comunidades, ya que la energía Muchas solar gracias. domiciliaria... Ah, perdón. Ah, perdón, pensé que hablaba algo, José Ignacio. Bueno, como decía, hablar de paneles fotovoltaicos es hablar de eficiencia energética, ahorro, autonomía y sobre todo de cómo cada decisión individual puede contribuir a una transición energética más sostenible, ¿cierto? Este seminario está pensado para estudiantes, académicos, profesionales y público en general que buscan información clara y actualizada sobre tecnologías, oportunidades y criterios claves para evaluar proyectos fotovoltaicos en el ámbito residencial. Desde Codex Verde creemos que la información confiable es fundamental para impulsar cambios reales. Por eso esperamos que esta jornada les entregue herramientas útiles para entender por qué la energía solar ya no es solo una alternativa, sino una decisión estratégica hacia el futuro, tal como dice el nombre de este seminario. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y sean todos muy bienvenidos. Para comenzar este seminario, vamos a darle la palabra a Darío Morales. Voy a leer una pequeña reseña profesional de Darío, tengo que resumir porque tiene una amplia trayectoria, pero bueno, les cuento que Darío es ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Concepción, doctor en energía eléctrica de la Universidad de París y magíster en gestión y emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Darío cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector energético, con roles de estudios, innovación y proyectos de energías renovables, tanto en el ámbito público como privado. Ha liderado iniciativas de energía, de inversión solar, transferencia tecnológica y desarrollo de centros de excelencia, además de ejercer como director de estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamientos, la ACERA. Actualmente, Darío se desempeña como director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar, ACESOL, donde impulsa la expansión y la consolidación de la energía solar en Chile. En esta oportunidad, Darío va a exponer el tema Tu casa, tu energía, claves y beneficios de la energía solar en Chile. Te doy la más cordial bienvenida nuevamente, Darío, y te dejo aquí a cargo de la presentación. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Waldo, y al equipo por la invitación de participar en el primer webinar solar del año 2026. Así que para mí es un gusto poder compartir algunas ideas en relación a la energía solar. La energía solar es tremendamente amplia, tanto en la producción de energía eléctrica como en la producción de energía térmica. Pero hoy día nos vamos a concentrar en cuáles son los beneficios de la energía solar residencial, la energía solar fotovoltaica residencial. Em, Nunca yo creo que tenemos que olvidarnos que los verdaderos protagonistas de la historia son los usuarios. ¿Ah? La energía eléctrica solar o de cualquier naturaleza tiene por objetivo suministrar o satisfacer las necesidades energéticas de los ciudadanos, ¿ah? De las personas, de las pequeñas y medianas empresas y de la gran industria. Entonces, cuando pensemos en energía solar, tenemos que pensar cómo esta energía solar realmente le aporta y le agrega valor a nuestros ciudadanos. Eh, Ahora, ¿cómo puede aportar valor la energía solar y particularmente la energía fotovoltaica residencial? Primero, por un tema de costo. ¿Ah? Eh, Antiguamente, el paradigma de la energía eléctrica se basaba en que mientras más grande la escala de producción, más barata era la energía y por lo tanto era conveniente producir esa energía en grandes centros de producción, transmitirla y distribuirla hacia los consumos. Hoy día la energía fotovoltaica rompe un poco ese paradigma. eh, las economías de escala en el sector energético ya no son tan determinantes como antes, y por lo tanto la energía residencial nos permite contar con energía producida en el lugar de consumo a un costo mucho más razonable. Y por supuesto también tiene el componente de limpieza. Es una energía, denme un segundo, que justo entró una.
una llamada. ¿Mm? Además, una energía que limpia y además confiable. La gracia de la energía solar es que, y particularmente en Chile, es que tiene índices de radiación no solo muy importantes, muy elevados, sino que también con muy baja nubosidad, sobre todo en el norte de Chile. Entonces, de alguna manera, Chile ha aportado y apostado por una transición energética que sea profunda, pero si bien hemos avanzado mucho en estos últimos años, eh, todavía hay algunas barreras que enfrentamos para la real masificación de la energía solar. Si vemos la película completa, la película grande de toda la producción de energía eléctrica de nuestro país, nos damos cuenta que hoy día, bueno, estas son estadísticas a noviembre del año pasado, estamos teniendo haciendo el cálculo para el cierre del año, pero hay aproximadamente 35.000 megawatts de potencia instalada para la producción de energía eléctrica en todo Chile. Y en este gráfico que ustedes ven, orientado desde norte hasta la región de los lagos, falta efectivamente Magallanes y Aysén, que Aysén tiene alrededor de unos 35 megawatts de potencia instalada y Magallanes cerca de 40 megawatts de potencia instalada. Vemos que la mayor capacidad de producción de energía eléctrica se concentra en la zona norte de nuestro país, Antofagasta, Atacama, y eventualmente también en Biobío. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Concepción, Biobío era la capital energética de Chile porque tenía concentrada una gran cantidad de producción hidroeléctrica, pero desde el año 2015 a la fecha, sin duda las regiones de Antofagasta y hasta Coquimbo concentran hoy día un porcentaje muy importante de la capacidad eléctrica instalada. Cerca del 30% está en Antofagasta, 15% está en Atacama. ¿No? También nos hemos dado cuenta que esta irrupción de la energía solar tiene una cierta componente geográfica en el mix de cada una de las regiones. En el norte predomina la eólica y la solar. En el centro ya comienza a dominar también la presencia de centrales térmicas y en el centro sur, del Biobío al sur, la eólica y la hidroeléctrica tienen un rol muy importante. Es fundamental ver esta distinta distribución geográfica de la capacidad de producción de energía eléctrica, porque eso también tiene una relación muy importante de cómo llevamos esa energía desde los centros de producción hasta los centros de consumo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Hoy día nuestro sector eléctrico está operando un mercado y un modelo de mercado que fue prácticamente diseñado en los años 80, donde casi como lo decía hace un rato, básicamente todo se basaba en aprovechar al máximo las economías de escala. Y cuando logramos desde el año 2015 hasta el año 2025 que la energía solar se transformara prácticamente en la principal fuente de producción de energía eléctrica del país, lo hicimos con un modelo que ya agotó eh, todas sus señales económicas y sus señales de incentivos para desarrollarse tal cual como está. Y hoy día vemos que aparecen nuevos desafíos, ¿ah? Para seguir expandiendo el desarrollo de la energía solar. Primero, los ciudadanos están viendo precios de la energía que van al alza. Y esto, aquellos que estamos en el día a día del sector eléctrico, analizando la regulación y todo lo que ha estado pasando y la contingencia, podemos entender perfectamente cuáles son las causas de esto, ¿cierto? Está relacionado con el aumento de los combustibles fósiles, la guerra en Ucrania, la pandemia, los temas de logística derivados de la pandemia, el proceso de congelamiento tarifario, etcétera, etcétera, y una serie de cosas. Sin embargo, lo que ve la gente y lo que le importa a la gente, a las personas, a los ciudadanos, es que cuando tiene que llegar mes a mes a pagar su cuenta de la energía eléctrica, esta ha venido en aumento. Eh, lo mismo sucede con la calidad del suministro. ¿Ah? Nuevamente, aquellos que estamos metidos en el sector entendemos cuáles son las implicancias y por qué tenemos la calidad de suministro que tenemos. Sin embargo, hemos visto episodios de cortes profundos de suministro de energía eléctrica, tanto en agosto del año pasado, perdón, a esta altura en agosto del 2024 y en febrero del 2025. Y cuando uno junta estas dos cosas, dice la ciudadanía, ¿qué es lo que ve?
que tengo energía eléctrica más cara y menos confiable. Y esos son dos problemas muy importantes que nuestro modelo de desarrollo hasta el momento no ha sabido controlar, no ha sabido contener. ¿Mm? El tercer elemento, que es menos visible para la gente, pero que también es muy importante para el sector, está relacionado con los recortes de energía eléctrica, que debido a que tenemos una gran concentración de producción solar en el norte, sin embargo, la mayor cantidad de demanda de energía eléctrica en Chile está en la zona centro, centro-sur. Eh, no somos capaces de transmitir toda esa energía desde el lugar de producción hasta el lugar de consumo, porque tenemos un sistema de transmisión que demora 5, 6 o 7 años en ser construido, versus una planta fotovoltaica en el norte que puede demorar un par de años, 2, 3 años como máximo. Entonces, esto hace que tengamos energía solar disponible, pero energía solar que estemos perdiendo porque no somos capaces de moverla donde se produce hasta donde se consume. No voy a entrar en el detalle de estos gráficos, pero en el fondo es importante ver la línea amarilla. La línea amarilla representa el precio adjudicado desde las licitaciones de clientes regulados desde el año 2006 hasta el año 2025. Vimos que llegamos a unos pics de 130, $128 por megawatt hora hace poco más de 10 años atrás, 2012, 2013, una baja sostenida en el precio promedio adjudicado debido a la irrupción de la energía renovable en general hasta el año 2021, pero hemos visto que ha venido un rebote de las cuentas de los precios adjudicados por una serie de condiciones. Entonces vemos que de alguna manera el factor precio de la energía va a seguir jugando un rol muy importante a la hora de que los ciudadanos opten por mejores y por formas distintas de tener un suministro eléctrico económico. El segundo elemento es el- la confiabilidad. Aquí hay un indicador que se llama SAIDI, que es el tiempo medio de interrupción por cada cliente. Ustedes pueden ver cómo evoluciona este indicador desde enero a diciembre para los años 2022, 2023 y 2024. Y en este gráfico se ve claramente que en agosto del 2024 este indicador se dispara, fundamentalmente por el evento climático que tuvimos en buena parte de la zona centro-norte de Chile, y que tuvo a los consumidores varias horas sin energía eléctrica. ¿Ah? Entonces vemos estos dos problemas que son muy importantes de la perspectiva de la ciudadanía. Los precios que van nuevamente al alza y la confiabilidad que va a la baja. O sea, peor confiabilidad significa mayor tiempo de interrupciones. No voy a entrar en el detalle sobre los recortes de energía renovable, porque si bien esto es algo que afecta al mercado, no es tan visible para el ciudadano como los elementos anteriores, pero vemos que ha habido un aumento creciente de energía anual que se ha estado recortando. ¿Qué significa esto? Que es energía que estaba eléctrica, fundamentalmente solar y eólica, estaba disponible para ser usada, pero no la pudimos usar porque el sistema de transmisión no permitía consumir toda esa energía. ¿No? Entonces ahí hay un elemento que también podría contribuir a reducir los problemas tanto de confiabilidad como de precio eh, que hemos estado viendo. Desde nuestra asociación, básicamente lo que buscamos es tratar de apoyar a las empresas socias en primer lugar, que son parte de nuestra asociación, para poder hacer frente a los desafíos que hoy día enfrenta el sector de energía y a partir de eso que nuestras empresas socias puedan de alguna forma también apoyar el desarrollo de sus propios clientes y sus propios usuarios, que son muchas veces personas naturales y pequeñas y medianas empresas. Ahora, ¿por qué a nuestro juicio los sistemas residenciales son parte de la solución? Aquí hay un cálculo de servilleta que voy a tener que actualizarlo ya para el año 2026, pero una vivienda promedio en la comuna de Independencia que consume 240 kilowatt-horas al mes, es el promedio
promedio consumo de una casa en Chile está en torno a los 180 kWh al mes, entonces es una casa que tiene un consumo eléctrico eh, razonable. Gasta alrededor de 360 o 400.000 pesos al mes en la cuenta de la energía. Si instala un par de paneles fotovoltaicos, un kilo y medio de paneles fotovoltaicos, podría llegar a reducir hasta un 37% el valor de la cuenta final. Y este es un beneficio que lo obtiene año a año. ¿Mm? ¿Cómo se logra esto? Básicamente, si tenemos, aquí este es un pequeño gráfico referencial, ¿cierto? De las horas del día, desde las 0 horas hasta las 24 horas, y tenemos un cierto nivel de consumo eléctrico. Cuando agregamos un panel fotovoltaico, a esta imagen hecha con inteligencia artificial, por si acaso, eh, lo que hace es que parte de la energía que es consumida ya la dejamos de consumir a la red, sino que parte de nuestra energía la producimos nosotros mismos con nuestros propios paneles fotovoltaicos. Naturalmente, en las horas de mañana, muy de tarde, vamos a seguir consumiendo energía de la red al precio de la energía de la red. Durante el día, probablemente la mayor parte de nuestro consumo sea provisto por la instalación fotovoltaica, y una parte de nuestro consumo también puede ser inyectado y vendido a la red, lo que nos produce un beneficio económico. Y este de alguna manera es el fenómeno mediante el cual eh, se producen y por qué la energía residencial genera ahorros económicos tan relevantes. Ahora, en Chile estamos bastante más atrasados en esta materia que en otros países. Cuando vemos a nivel el promedio mundial, el 20% de la potencia solar instalada a nivel mundial es a nivel de techo solar residencial. Un 30% es a nivel comercial e industrial, y un 50% es de gran escala. Alemania, un país que tiene mucha menos radiación solar que nosotros, tiene un 17% de instalaciones residenciales, un 60% de instalaciones en pequeña y mediana empresa o comercial e industrial, y un 26% de gran escala. Natural que no tenga tantas plantas de gran escala porque son mucho más caras y tiene un nivel de radiación mucho más bajo que el de Chile. Australia, un país con condiciones naturales similares a las nuestras, tiene 50% de sus instalaciones solares son residenciales. La mitad de toda la potencia solar de Australia es residencial. Un 16% es comercial e industrial, y un 35% de gran escala. En Chile, estos son los números. Un 95% de nuestra instalación solar son de gran escala, y un 4% básicamente son industrial, eh, comercial, industrial y residencial. ¿Por qué? Porque tenemos el desierto de Atacama, tenemos una gran cantidad de superficie, aprovechamos el fruto temprano de la energía solar. Sin embargo, esta situación tiene que, de alguna manera, para poder hacer frente a los problemas que decíamos hace un rato, recortes de transmisión, aumento del precio y de la tarifa al cliente final y confiabilidad, tenemos que avanzar decididamente hacia la promoción de la energía residencial. Y yendo un poquito más al detalle de los números de la energía residencial en Chile, hoy día hay alrededor de 425 megas de potencia instalada. Para que hagan una referencia, yo dije al principio de esta presentación que Chile tenía 35 gigawatts de potencia instalada. Esos son 35.000 megawatts de capacidad eléctrica de generación. 35.000. A nivel residencial tenemos 400. O sea, esa es la diferencia. Son varios órdenes de magnitud menos lo que tenemos. ¿Mm? La mayoría se concentra entre las regiones de Coquimbo y Maule. Ahora, es interesante, Waldo dijo algo muy importante al comienzo de la presentación. Chile tiene un recurso solar fantástico, muy bueno. Aquí se ve una imagen del explorador solar donde mientras más rojo, más radiación solar hay. En el norte de Chile está la mejor radiación solar del mundo, y eso no cabe de la menor duda. Pero este gran recurso que tenemos en el norte nos hace olvidar que hacia el sur, o sea, el centro y el centro-sur de Chile, tenemos muy buenos niveles de radiación solar. Por ejemplo, España, el mejor lugar con la mejor radiación solar de España, tiene la misma cantidad de energía solar anual, o recibe la misma cantidad de energía solar anual que Talca. ¿Ah? Está a 300 kilómetros al sur de Santiago.
Eh, en las zonas de Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y también las zonas del extremo austral tienen condiciones de radiación solar muy buenas y que hacen, y este es un mensaje que me gustaría que quedara presente, y que hacen que la energía solar sea una excelente alternativa para mejorar la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico y para reducción de costos a lo largo de todo nuestro territorio. Por supuesto, en el norte un sistema es mucho más rentable que en el sur, pero eso no significa que en el sur no podamos también tener una buena capacidad de energía solar. Y ya para ir finalizando, no consumir todo el tiempo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay muchas cosas que hay que hacer, pero fundamentalmente, a nuestro juicio, hay que avanzar en la reforma al segmento de la distribución. Hoy día el segmento de la distribución eléctrica, que es la cadena final, el eslabón final de energía que lleva la energía a nuestros hogares, no ha tenido una reforma significativa en los últimos 40, 45 años. Eh, Hoy día conectar los paneles fotovoltaicos o los paneles residenciales a la empresa distribuidora, hay veces que puede ser un poco lento, no están necesariamente los incentivos para que las empresas distribuidoras actúen de manera diligente. No hay una manera también de poder agrupar de manera eficiente distintas eh, generadores residenciales para que actúen como un solo gran generador. Podrían hacerlo proveyendo energía a las comunidades vecinas, o podrían hacerlo proveyendo incluso algunos servicios más complejos al sistema eléctrico. ¿Ah? Todas esas cosas hay que ir desbloqueándolas a partir de una reforma a la distribución que por lo menos desde nuestra asociación hemos estado hace bastante tiempo impulsando. ¿Mm? Y finalmente, ya está para terminar, no tenemos que olvidarnos de los sistemas de almacenamiento, porque yo hablé también mucho de la confiabilidad. Los sistemas de almacenamiento de energía, debido también a la irrupción de la movilidad eléctrica, han venido bajando de precios de manera muy significativa, muy significativa. Eh, y no hay mejor complemento para la energía solar que un sistema de almacenamiento barato y económico. Nosotros para el apagón del 25 de febrero nos comunicamos rápidamente con varios de nuestros asociados que habían instalado sistemas de almacenamiento eh, junto a instalaciones solares y ellos lograron tener energía eléctrica por más de 4 o 5 horas después de que había cortado la luz el 25 de febrero. Funcionaron de manera bastante satisfactoria. ¿Ah? Entonces tampoco quería terminar esta presentación sin dar una visión en que los sistemas de almacenamiento hoy en día son un complemento fundamental y muy importante para seguir aumentando la penetración del, de los sistemas solares. ¿Mm? Eh, y entonces es importante que en toda esta reflexión que nosotros hemos hecho, eh, nos movamos hacia la acción. Hoy día cada uno de nosotros tiene un rol que jugar en este ecosistema de la energía. Nosotros desde la asociación lo que vamos a hacer es tratar de seguir impulsando las transformaciones que son necesarias para que habilitar una mayor masificación de la energía solar, sobre todo a nivel residencial. Por supuesto, las empresas hoy día están muy activas tratando de ofrecer las mejores soluciones para los usuarios, eh, soluciones que sean efectivamente razonables desde la perspectiva de los costos y de los beneficios y el valor que le agregan al suministro de cada uno de nosotros. Y por supuesto, las personas tienen que tomar acción en informarse, en poder entender bien cuáles son todas las implicancias, los costos y los beneficios que tiene las instalaciones residenciales. eh, y sobre todo también impulsar y mover a las autoridades para que avancemos todos juntos en las modificaciones legales que se necesitan para, para, para promover el desarrollo de la energía solar residencial, que como lo decía, en Chile hemos tenido un muy buen desarrollo solar
sobre todo de gran escala, pero estamos muy al debe todavía en lo que se denomina la energía solar residencial. Y ahí cuenten con nosotros también para poder no solo informarlos, sino que también ayudarlos a entender eh, cómo poder hacer un mejor uso de la energía solar para su propio beneficio. Eso, muchas gracias, Waldo, por la oportunidad. Gracias, Darío, por tu completa presentación que sirve tanto como contexto, también para ver en qué posición está Chile respecto a la energía solar residencial. Hay varios, como tú indicabas en tu presentación, varios desafíos pendientes, pero bueno, asociaciones como Asesor, La Acera, bueno, siempre están poniendo en el tapete este tema, así que le agradecemos también esa contribución que hacen a nivel nacional y también por obviamente por darse el espacio para hablar con la ciudadanía y la gente interesada en este tema. Ahí también los invito a dejar sus preguntas a Darío y también a José Ignacio que viene a continuación en la cajita de preguntas y respuestas y una vez que terminemos con las exposiciones ya vamos a seleccionar algunas para darnos unos minutos al final para que nuestros expositores las puedan responder o las puedan comentar. Vamos con la segunda presentación de la jornada que va a estar a cargo de José Ignacio Torres. José Ignacio es constructor civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, magíster en economía energética de la Universidad Técnica Federico Santa María también, magíster en economía de la energía de la Universidad de Offenburg, Alemania. José Ignacio profesionalmente se ha especializado en asesorías, gestión y coordinación e inspección de proyectos de construcción sustentable, el Green Building, y además es evaluador energético de viviendas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y asesor de proyectos públicos y privados de vivienda. Actualmente José Ignacio es director de la Escuela de Construcción de la Universidad de las Américas, desde donde va a realizar esta presentación que se denomina paneles solares paso a paso, dimensionamiento, costos y retorno de inversión de instalaciones fotovoltaicas domiciliarias. ¿Cómo está, José Ignacio? Hola, un gusto, buenas tardes, bueno, buenos días todavía a todos. Gracias por la gran participación. O sea, yo creo de que esto es un tema de que es muy interesante de escuchar, porque finalmente despierta mucho interés tanto para poder aplicar esto en sus propias viviendas, como también las oportunidades de negocio asociadas al desarrollo de este tipo de instalaciones, ya sea trabajando en instalaciones domiciliarias, industriales o ya, como muy bien decía Darío, en todo lo que significa la generación que este país lidera a nivel mundial en instalación fotovoltaica, donde también hay mucha inversión que se está haciendo, muchos proyectos que todavía se van a seguir construyendo y por lo mismo también muchas oportunidades de negocio asociado a aprender qué es esto del fotovoltaico. Ahí leyendo algunas preguntas de algunos de los participantes, que evidentemente después retomaremos con Darío, es interesante cómo finalmente la gente algunas ya tiene bastante información, o sea, ya habla acerca del LSOE, que es una típica cifra que habla acerca del costo de la energía de instalación, o habla acerca del precio de la energía, que es un gran tema, finalmente, cuánto nos paga la distribuidora es nuestro negocio, y siempre hay un margen muy dice, mínimo, como donde uno se puede manejar para que esto sea rentable. Y justamente mi presentación que les quiero dar es un ejemplo bien concreto como para que ustedes empiecen a imaginar lo que significa este tipo de inversión y lo importante que tiene la serie de investigaciones pequeñas de mercado que uno tiene que hacer. ¿Cuál es el mejor equipo? ¿Cuál es el más económico? ¿A qué precio voy a vender? ¿Cuánto tiempo voy a rentabilizar mi negocio? ¿Cuáles son mis expectativas de renta del negocio? Porque finalmente depende mucho del modelo de negocio que uno quiera plantear también. ¿Mm? Y es algo que después ustedes van a ir descubriendo a la medida de que vayan aprendiendo más de esto. Insisto, tenemos aquí a Eduardo, a Patricio, a Ismael, Orlando, que ya hacen preguntas, pero con un gran, Christopher también, aquí también estoy leyendo, con ya harto conocimiento ya de base, porque finalmente es un tema que a muchos les interesa. Ya, sin más tiempo que perder, voy a pasar a presentar lo que tengo hoy día para ustedes. La idea es que este ejercicio, después ustedes lo puedan replicar en sus casas,
pensando siempre en que finalmente la mejor forma de aprender esto es, como se dice, tirarse a la piscina, o sea, intentar jugar con las herramientas con que se dispone para así empezar a uno a imaginarse cuál puede ser mi participación o cuál es el proyecto que yo puedo desarrollar con, no sé, mi casa, con un cliente, con una idea, ¿ya? Entonces, rescatando algunas cosas. El proyecto que nosotros vamos a ver es domiciliario. O sea, primero está pensado en que esto se aplica a menor escala. Las líneas azules que muestra Darío, o sea, lo que hacen muchos los alemanes, de instalar paneles en sus casas. Se llama generación distribuida también, porque finalmente yo genero donde yo mismo estoy gastando la energía. No hay paso de energía desde la planta generadora a mi casa, que es uno de los grandes problemas que muy bien plantea Darío el día de hoy, que es finalmente la gran inversión que tiene que hacer el Estado para poder que haya más energía verde en nuestras casas, es poder mejorar los sistemas de transferencia y distribución de energía. Pero eso lo dejamos afuera si es que pensamos que el panel lo tengo encima de mi techo. Ahí yo consumo directamente lo que yo produzco y ese es como el planteamiento. Otro planteamiento es que nosotros tenemos dos tipos de conexiones, que son las más comunes, que también Darío habló de ello. Uno es la conexión aislada o off-grid, fuera de la red, que implica banco de baterías para poder acumular de día, para después tener la oportunidad de gastar también la energía de noche, cuando no hay sol, porque cuando no hay sol no se genera energía eléctrica, ¿ya? Y la otra conexión es la conexión a la red o conexión on-grid, que por lo general, eso también ha ido cambiando por lo que comentaba Darío, ha bajado los costos de la acumulación de la energía, por lo general no tienen batería, sino que van directamente de la generación a la red. Ahora, ese modelo también puede ir cambiando si es que yo decido, por ejemplo, dejar de pagar o dejar de inyectar energía a la distribuidora, sino que yo ser autónomo o ser autónomo la mayor cantidad del tiempo posible, ahí evidentemente el ahorro puede ser mejor para nosotros. Y dentro de las dos conexiones que existen, como las bases, que es la off-grid, la on-grid y está evidentemente también la híbrida, que mezcla las dos, off-grid o on-grid. Ustedes pueden cotizar equipo en la web, hay un montón de proveedores, la SEC tiene catalogado, la Superintendencia de Electricidad y Combustible también, un montón de distribuidores, sus paneles, sus equipos, para que ustedes cuando elijan tengan muchas opciones, hay mucha oferta. Y siempre cuando hay mucha oferta, es bueno porque la competencia hace que los precios se vayan ajustando. Pero ojo, existen muchas tecnologías distintas y hay que saber buscarlas. Hay buenas y malas tecnologías y por lo mismo equipos más baratos que otros, ¿ya? Pero por lo general hay una competencia bien perfecta a nivel como análisis económico, es una competencia bien avanzada por la gran cantidad de competidores que tenemos en el mercado chileno actualmente. Hay que saber cotizar, hay que saber dimensionar, ¿ya? Y estamos apoyados evidentemente por esta ley, que ya tiene su tiempo ya, pero que finalmente obliga a las distribuidoras a comprar lo que yo inyecto, ¿ya? Al precio que pagan, evidentemente no es el mismo precio con que uno le compra a ellos la energía, es menos, porque ahí aplican una tarifa debido al uso de sus instalaciones de distribución, y eso te lo cobran. Si uno paga 100 pesos, finalmente ellos te pagan a ti menos de eso, menos de 100 pesos, 70, 60, dependiendo de la zona, ¿ya? Entonces, considerando eso, es que nosotros vamos a hacer un diseño de un sistema fotovoltaico domiciliario como ejemplo, como para intentar empezar a entender este tema. Insisto, hay algunos de ustedes que ya están bien avanzados en el desarrollo, pero para que tengan una idea de cuáles son las variables o cuáles son las decisiones que uno toma. Esto es como el típico esquema de diseño. Uno tiene que, en definitiva, buscar una fórmula entre la demanda de la energía, dónde estoy, o sea, las condiciones meteorológicas donde yo decido poner el panel, y la tecnología que decido ocupar. Y en base a eso, yo obtengo un diseño. La mezcla de esos tres elementos
me va a determinar finalmente cuál es el equipo que voy a poner, cuáles son las generación de energía que puedo lograr y por lo mismo la rentabilidad y qué tan buen negocio puede ser instalar. ¿Mm? La demanda, siempre hablamos de demanda, que uno va desde cuánto es la cantidad de energía o potencia, perdón dicho, kilowatt que yo tengo instalados en mi casa o que necesito para usar. Eso también se hace cuando uno va a una fábrica y quiere saber el sistema fotovoltaico para la fábrica o para la empresa, uno también analiza cuánta potencia está instalada y luego cuánto tiempo se usa. ¿Ya? Y aquí también nos dio Darío una muy buena referencia respecto a que uno, la cantidad de kilowatt hora al mes que uno debiese tener, o sea, la potencia típica de una casa por la cantidad de horas que típica se usa la casa, está entre los 120, 180, 200 kilowatt hora al mes, dependiendo evidentemente si somos una familia grande o una familia pequeña y también el tipo de consumo que tenemos. Hay algunas familias que son mejores para ocupar artículos o artefactos eléctricos que otras y por lo mismo usan más o menos energía. Pero eso es un dato. Nosotros vamos a ocupar una referencia similar como la que planteaba Darío respecto a la demanda. Respecto a los datos meteorológicos, es interesante saber que finalmente esto ocurre en Chile, para explicarlo, tenemos gente de todas las regiones, lo cual es maravilloso, pero en el norte del país nosotros tenemos días más largos, porque estamos más cerca del centro de la Tierra, tenemos menos días nublados, porque tenemos, diría, la menor cantidad de días nublados que existe en el mundo, está en el norte de Chile, y esa es la razón por también la cantidad de paneles que se instalan o plantas fotovoltaicas que se instalan en el norte. Y también tenemos mejor radiación, o sea, por cada metro cuadrado de terreno o de techo que existe en el norte de Chile, hay más cantidad de energía solar que está llegando por metro cuadrado que la en el sur. Aparte de más tiempo, es más fuerte. Tiene que ver con intensidad, cuánta radiación, cuánta energía yo estoy posicionando encima. Y el otro, las tecnologías también. En la presentación anterior también hablamos acerca, o sea, se habló acerca de que existen, y yo lo repasaba recién, off-grid, on-grid, híbridos, o sea, con baterías, sin baterías, con paneles. Hay distintas tecnologías, hay distintos tamaños. Pongo 4 paneles, 6 paneles, 8 paneles, 10 paneles, 4 baterías, 6 baterías, dependiendo siempre de mi necesidad. Por ejemplo, si yo voy a poner paneles fotovoltaicos en una clase en la playa, que yo uso preferentemente en verano, yo calculo los paneles fotovoltaicos pensando en mi principal consumo, que es verano. Entonces, en ese caso, necesitaría pocos paneles debido a la gran capacidad de sol que tengo en verano, ¿ya? Comparado, si la casa la tuviera que ocupar en invierno, tendría que poner muchos más paneles. Pero como lo ocupo principalmente en verano, tengo que invertir menos porque finalmente yo también en verano en una casa ocupo poca la energía del día. Entonces la energía, como no se usa, puede pasar directamente a una batería para que sea acumulada y de esa forma yo tener, como se dice, un menor gasto en verano. ¿Ya? Es interesante también el tema del verano, o era interesante, cuando nos calculaba la tarifa máxima de invierno. Entonces también uno intentaba un poco aumentar los consumos en verano para que finalmente mi tarifa de invierno no fuera tan cara. Ese tipo de cosas algunas veces también sirve evaluarlas. Bueno, con estas tres variables, la demanda que yo tengo, los datos meteorológicos, dónde estoy y cuál tecnología yo voy a ocupar, diseño algo. ¿Qué obtengo? Este es un típico gráfico de una radiación solar diaria, donde pueden ver que evidentemente el Sol funciona en ciertos márgenes horarios, esto es un promedio, ¿no? Pero son 4 o 5 horas promedio al año que yo tengo una gran potencia de captación de energía solar. El resto de las 20, 19 horas del día no sirven tanto como esas 4 o 5 horas. ¿Ya? Si yo después lo analizo esto a nivel del año, evidentemente en invierno tengo días más cortos, tengo menos intensidad del sol y por lo mismo tengo menos radiación global que me está dando en el techo y por lo mismo también produzco menos energía. Eso también, si estoy en el norte, que es el color verde claro, o estoy en el extremo sur de Punta Arena, que es el color fucsia,
el de más abajo, también podemos encontrar diferencias en cantidad. O sea, una línea está más arriba es porque produce más y abajo produce menos. Entonces también, eso es lo que digo, que hay diferencias entre regiones. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que uno hace en un día o lo que uno quiere intentar hacer en una casa en un día. Finalmente, yo tengo una producción, aquí está en fucsia, de sol o de generación de energía mediante el sol en los horarios que les digo, o acotados, y eso genera toda esta energía, que es el área bajo esta curva fucsia. Y en la curva azul, que es una curva bien dispareja, es la demanda que yo tengo de energía, donde yo en la mañana me despierto con la familia, tomamos desayuno, después nos vamos al trabajo y por lo mismo queda poca gente en la casa y queda tan solo el consumo fijo, el refrigerador, alguna bomba, qué sé yo. Para luego al final llegan a almorzar algunas personas, después al final del día llega el resto de las personas y hay un gran consumo de energía y al final del día ya uno se va a acostar y baja nuevamente al consumo mínimo. ¿Qué es lo interesante? Que si se fijan, esto es cantidad de potencia por tiempo. O sea, la energía es el área que yo tengo bajo la curva. Y si ustedes pueden ver, hay una parte del día donde la energía que yo consumo, que está bajo la curva azul, es cubierta por lo que está abajo de la curva fucsia. Y hay una parte de la curva fucsia que queda sobre el consumo. Entonces ahí uno dice, si tengo toda esta energía, ¿cómo la llevo para los lugares o para mis consumos donde no tengo energía? Una posibilidad son las baterías. Otra posibilidad es que toda esta energía que no ocupé durante el día, al estar conectado on-grid, o sea, a la red, yo se la vendo a la distribuidora y después de la noche yo se la compro. ¿Ah? Y eso también es un modelo de negocio que es distinto, porque yo, si la guardo la batería, yo finalmente me está saliendo la energía que yo ahorro al costo de 100 pesos, 110 pesos el kilowatt hora, que es lo que yo pago por la energía. Y como yo voy a dejar de comprarle en la noche energía a la distribuidora, finalmente esta energía que yo tengo guardada en baterías y que evito tener que comprar a la distribuidora en la noche, vale 110 pesos el kilowatt hora. Pero si se lo inyecto a la red para luego comprarle en la noche, yo lo estoy vendiendo 70 pesos y lo estoy comprando 110. Entonces, mi ganancia no es 110, sino que es 70. Porque lo que estoy haciendo es venderle a la compañía. Entonces ahí cambia el modelo de negocio. Entonces, de ahí es un poco la explicación de por qué depende qué tipo de instalación, con cuáles son las ganancias o réditos que yo puedo tener en cada instalación. Si esta curva es más pequeña, es porque decidí poner menos paneles fotovoltaicos. Si esta curva es más alta, porque no va a ser más ancha, porque el sol tiene ese rango, sino que si pongo más paneles va a ser más alta, va a llegar hasta más arriba. Igual voy a tener más área. Entonces ahí yo tengo que evaluar cuántos paneles pongo, cuánto me conviene, hasta dónde quiero invertir. Más paneles significa más dinero, ¿no? Tengo disponibilidad de cuánto para poder hacer la inversión en mi casa. Y esto es uno del análisis que uno hace. Y es el análisis que también, cuando uno cotiza esto, uno puede comprar el panel y luego comprar la instalación, que implica también los trámites de conexión, como también hay empresas, muchas, no quiero nombrarlas, tengo mis favoritas también, pero que evidentemente te hacen la pega entera. Y dentro de ese trabajo está esto, hacer el cálculo de cuánto es lo que tú necesitas, cuánto es tu rentabilidad y en cuánto tiempo tú vas a ganar dinero suficiente como para pagar tu inversión. ¿Ya? Que es el análisis que yo quiero hacer hoy día con los ejemplos que les traje. Una cosa que también es importante es que dentro del diseño hay dos elementos que son fundamentales en los paneles. Uno es la ubicación respecto al norte. Nosotros estamos en el hemisferio sur y por lo mismo el sol tiende a pasar por el norte. Si estuviéramos en el otro hemisferio, el sol tiende a pasar por el sur. ¿Ya? Pero nosotros estamos por el norte y como el azimut cero es el norte preciso, uno cuando diseña en los sistemas uno intenta ponerlo siempre mirándose al norte preciso. ¿Ya? Ahora, el sol no pasa siempre en la ubicación perfecta norte-norte-norte, sino que hay pequeñas diferencias de grado. Pero ahí vamos a meternos a cómo uno puede ver ese tema. Pero lo importante es tener una superficie, un techo, en el caso del proyecto domiciliario que quiero analizar, mirándose al norte.
Lo otro que es importante es la inclinación. El panel, cuando está acostado, es capaz de recibir sol directo, que es el más eficiente, de un sol que pasa muy por encima de mis cabezas, ¿no? Que eso es lo que ocurre en el norte de Chile. En el sur de Chile, el sol no se eleva mucho, incluso en los días largos de verano en Punta Arenas, uno tiene muy pocas horas de luz, o sea, de noche, porque el sol casi no se esconde, sino que sube, no muy alto, y luego se mantiene bajo, pero durante muchas horas. 20 horas, 18 horas, el sol está ahí presente, tal vez la sombra del sol, pero está ahí. Pero muy bajo. Entonces, yo para que mi panel capte bien el sol, tiene que estar más inclinado para que el sol llegue más directo. Entonces, nosotros podemos tener la relación, esto es una recomendación que aparecía en algún libro que alguna vez publicó la CDT, donde se hace la inclinación óptima para los paneles y la inclinación recomendada a medida que nosotros vamos de norte a sur. Y como pueden ver, pasamos de 20 grados, o sea, acostaditos, 20 grados respecto al horizonte, a 50 grados respecto al horizonte, más acostadito, más elevadito. Eso es un dato que no es menor. Y esto es un poco el resultado que uno puede esperar al optimizar la inclinación. O sea, tener tal vez en verano una producción menor, pero durante el año una producción más pareja de energía. Lo cual hace que mi proyecto pueda ser más rentable al tener que comprar menos energía durante el año o bien tener una acumulación de energía pareja que también optimiza el banco de baterías que requiero. Ese es el concepto de banco de baterías. No es una, sino que son siempre varias. Entonces uno habla de banco de baterías. Finalmente, con todo esto yo digo, ¿invierto o no invierto en mi casa? Una principal razón por la cual uno invierte es el ahorro de la energía. Lo que yo dejé de pagarle al distribuidor porque ya produzco mi propia energía. Y es un poco lo que más satisfacción le da a uno que su cuenta sea bien baja. Para eso uno invierte y el beneficio es ese. Ahora, hay muchos que no tan solo buscan el ahorro de energía, sino que, por ejemplo, reducir el CO2, reducir el impacto ambiental de mi casa o de mi empresa, así como también estratégicamente el tema de la dependencia energética, lo que también nos contaba Darío hace un momento, que para febrero del año pasado, cuando hubo el apagón, mucha gente se sintió feliz de tener baterías y paneles fotovoltaicos, porque finalmente no tuvo que tener un corte tan prolongado, sino que pudo administrar el contar con energía, y eso es algo que muchas veces no tiene precio. El tener la seguridad de que siempre voy a tener energía no tiene precio. Así como también yo voy a tener una casa o quiero tener una casa en un lugar alejado, que no hay redes eléctricas, traer una red eléctrica, traer un motor, tiene costos, ya sea de inversión de traer la electricidad hasta ese punto o de obtener energía en el caso de tener un motor, el gasto de benzina o de gas en algunos, para obtener energía es muy, muy, muy caro. Y entonces, evidentemente, el tener baterías con paneles fotovoltaicos me reduce ese costo, ¿ah? Y a la vez tengo menos relación con que otros determinen mi dependencia energética. O sea, yo estoy en mi casa, tengo una fiesta o tengo invitados y se me acabó la parafina y no, dejó de funcionar el motor y ¡pum! Me quedé sin electricidad. Si tuviera paneles y pudiera administrarlos, tal vez pudiera obtener o tener mayor certeza de no quedarme sin electricidad. Y por último, no menor, el tema de la imagen. Las empresas principalmente usan mucho el panel fotovoltaico como una forma de decir a nosotros nos interesa la sustentabilidad, nos interesa tener una producción limpia, y eso también tiene un valor que para algunas empresas, más que para nosotros los domiciliarios, es también importante. Ahora, para mí es un orgullo yo ser magíster y dedicarme a esto de la energía renovable y de eficiencia energética y decir, yo tengo paneles en mi casa. Y los tengo porque evidentemente me ahorro energía, pero también, por otra parte, yo les puedo contar a ustedes mi experiencia, por ejemplo, con mis paneles fotovoltaicos, así como también puedo ir madurando mi experiencia personal respecto a los paneles. Ahora habían pasado 10 años desde que lo instalé, entonces ya estoy pensando en que voy a tener que comprar batería,
debido a lo que contaban recién, que bajaron los costos y esto tiene una oportunidad, estoy evaluando eso, hacer una reinversión, aumentar la cantidad de paneles. Tengo en este minuto 1500 watts instalados, 6 paneles de 250, y quiero comprar 2 más, pero también quiero comprar batería y también quiero cambiar el inversor. Entonces, todo ese tipo de cosas uno también. Son experiencias donde uno puede buscar mayor rentabilidad. Pero vamos al ejemplo. Primera cosa, vamos a trabajar con esta herramienta que es el explorador solar. Espero que muchos lo conozcan porque es muy útil. Ahí tienen el QR, o si no pueden notar, ahí tengo el URL. O sea, pueden escribirlo, como pueden acercar la cámara. Es fácil de encontrar también. Ponen explorador solar, ponen solar Ministerio de Energía, o cualquiera de esas cosas les va a aparecer al tiro, ¿no? ¿Cuál es la gracia? Es un sitio web administrado por la Universidad de Chile y por el Ministerio de Energía. No sé muy bien quién hace qué, porque no estoy metido en el grupo pero sí ha avanzado mucho en los cálculos que hace y las oportunidades que te dan a ti de poder evaluar. Con lo que es más interesante, datos meteorológicos obtenidos en forma online. Como pueden ver, hay, aparte de poder calcular sistemas fotovoltaicos o térmicos de distintos tipos, hay también mediciones relacionadas con los recursos meteorológicos en el explorar o en mediciones. Eso también habla de esta cruce de datos. Entonces, cuando uno quiere hacer un sistema fotovoltaico en la casa, uno se mete aquí, calcular sistema fotovoltaico, y ingresa a esta página, donde, bueno, ahí también le puse el QR de esta página por si pueden pasar directo. Un poco da lo mismo, si es cosa de meterse a uno, pinchan y salen acá al tiro, donde uno puede elegir el lugar donde él quiere trabajar de 4 formas posibles. Poniendo la dirección, uno escribe Avenida Presidente Riesco, no sé qué, Avenida Maipú, no sé cuánto, lo escribe, número, Santiago, Chile, pum, te va. Lo otro es navegando, como si fuera un Google Maps, uno viene con el scroll y con el mouse, llega al punto que uno quiere poner el panel, al punto preciso, uno llega al techo de su casa. O también con coordenadas, que también es fácil de obtener. Si uno se mete al Google Maps, uno puede obtener las coordenadas y después ingresa las coordenadas acá y te va directo a ese punto. Y también, si tú tienes prendido el ubicador de tu computador o tu celular, porque esto también tiene una aplicación que lo puedes tener en el celular, te hace el cálculo en tu ubicación actual. O sea, tú puedes estar viendo un cliente y el cliente dice, oye, quiero poner panel fotovoltaico. Y tú pones al tiro ubicación actual y te hace el cálculo donde estás parado, que también es muy útil, sobre todo si uno anda con la aplicación del celular. Una vez definida la ubicación, este elemento ya sabe la cantidad de energía potencial que tú tienes y te empieza a hacer preguntas respecto al equipo que tú quieres instalar. Acá tengo, o sea, yo no tengo, diría, 2 formas básicas de poder calcular. Una es la básica y otra es la avanzada. Les recomiendo la básica si es que no tienen definido cuál es el equipo que van a ocupar. Y digo definido es el modelo preciso. Si están todavía buscando, explorando, usen el modelo básico. Para por lo menos el ejercicio que vamos a hacer ahora es de esa manera. Yo, para no poner mi casa y no poner una casa X, puse la universidad para no tener problemas de conflicto, pero no como universidad como demanda, sino que como si fuera una casa ubicada en la universidad. ¿Ya? Para el análisis básico, el principal dato es la capacidad instalada, donde yo puedo poner aquí la cantidad de kilowatts, que es lo que vamos a hacer nosotros, eh, o bien estimar la capacidad en base a la cantidad de metros cuadrados que tengo disponible en el techo. Eso también lo hace. Después, uno puede ir definiendo ciertas características de la instalación. Lo más recomendable es dejar el tipo de arreglo, que es la forma del panel, fijo inclinado. ¿Ya? Que digo yo, la inclinación, hay una parte de la eficiencia de la instalación relacionada con eso. Y las estructuras que dan soporte a los paneles en las casas te permiten hacer ese juego de poder elegir una inclinación y una orientación apropiada. ¿Ya? Entonces, fijo inclinado es lo más normal. Las otras, HSAT, HTSAT, VSAT, TSAT, Tracker, tienen relacionados con que la estructura ya tiene capacidad de poder seguir al sol, inclinarse, moverse.
cosa de que aumenta el costo de la instalación y para una instalación domiciliaria al tiro les digo que no tiene tanto sentido. Así que con fijo inclinado mantenemos los bajos costos y una situación en que se ubico bien los paneles puede ser óptima. El tipo de estructura, aquí ustedes pueden poner estructura aislada o paralela al techo. Lo más fácil es estructura aislada porque por lo general es así como uno los instala o los instalan en la casa de uno. Luego también recomendable aquí es optimizar ángulos. Si es que yo no tengo claro los ángulos y tengo la libertad, yo puedo optimizarlos. Ahora, en esa optimización, por ejemplo, el azimut pasa de 0 a 5. Entonces, no está en el norte, sino que está a 5 grados movido del norte, que es norte. Y la inclinación es muy parecida a la que les mostraba en la tablita. ¿Ya? Luego, en base al sistema por default, que trae el análisis básico, te da cierta capacidad del inversor, eficiencia del inversor y factor de pérdida del sistema fotovoltaico en total. Pero también yo lo puedo modificar si es que tengo algún dato de algún proveedor que sea distinto a esto de acá. ¿No? ¿Es fundamental? Absolutamente. Sobre todo el factor de pérdidas. Es un tema que, dependiendo de la tecnología, puede cambiar y incide directamente en la capacidad de captar energía y transformarla en energía eléctrica. La eficiencia del inversor está bien, 96, 97, no varía tanto, así que no, tampoco cambiaría mucho por más que yo lo quisiera, ¿no? Pero el factor de pérdida tal vez sí. Una vez definido eso, yo aprieto para calcular la generación del sistema fotovoltaico y obtengo los resultados. Ahora, ¿qué pasa si tengo el modo avanzado? Ahí ya me empieza a preguntar cuál es el panel fotovoltaico. Primero, datos que obtengo son los que están inscritos en la SEC, que evidentemente son los recomendables. Y ahí me aparece el listado con los distintos modelos, con los distintos proveedores. Aquí se fijan, uno los puede ir seleccionando. Y cuando uno selecciona el panel, estos elementos de acá debiese llenarse. Ahora, no todos los proveedores tienen toda la información, sino que uno después tiene que poner la mano. Y eso es uno de los problemas del sistema avanzado. Que no toda la información está completa, y si la información de todas estas variables que están acá abajo, que están aquí envueltas en este círculo gris, si no están completas no puedo hacer el cálculo. Entonces ahí uno tiene que gastar un poco de tiempo, pero insisto, si ya tienes un proveedor, esa información debiese estar. Entonces, el modelo avanzado está relacionado cuando tú ya tienes más o menos claras las alternativas de paneles y tú quieres saber o quieres ajustar tu análisis a ese panel en específico. ¿Ya? Y lo otro es ingresar directamente los datos de los paneles, ya que no es necesario que estén inscritos en la SEC, sino que tú tienes un proveedor X y lo puedes ingresar, ¿no? Pero es lo mismo, es necesario que estén todos los datos completos. Una vez que están todos los datos completos y uno calcula, ¿no? Aquí uno obtiene un resultado que por una parte te muestra este resultado que es el que más sirve, que dice cuánto yo produzco al año. ¿Ya? Mi factor de planta también, o sea, qué porcentaje del día yo estoy usando energía fotovoltaica, o sea, generando energía fotovoltaica, en este caso es un 16% del día o del año, mejor dicho, estoy ocupando energía fotovoltaica. ¿Ya? O sea, estoy generando energía fotovoltaica. Y tiene que ver porque la noche uno no produce, por esta cosa de las 4 horas promedio que uno tiene al año para poder producir energía, tiene que ver con eso. Y aparte yo puedo obtener una serie de gráficos, aquí se los voy poniendo, del clima, de la radiación, de la nubosidad, de la temperatura, y todos esos elementos después yo los puedo descargar en un informe, que aquí uno lo puede bajar ya sea en PDF, que es este de acá, que es bien bonito, fácil de leer, como también en datos, si es que yo necesito los datos para poder hacer otro trabajo posterior, ¿no? Por ejemplo, análisis de rentabilidad o qué sé yo. Entonces yo aquí también puedo bajar datos, ya sea en Excel o ya sea en puntos CSV, que son datos con puntos y comas, ¿ya? Que se ocupan para las bases de datos, para hacer estudios estadísticos, series de números, ese tipo de cosas que también los ingenieros que vemos esto muchas veces, cuando hacemos plantas, sobre todo grandes, nos interesa mucho para poder definir bien, por ejemplo, el tamaño de la planta. ¿Ya? Pero para una casa, como el caso que estamos viendo ahora, el reporte te puede servir perfectamente. Vamos a ver el caso tipo a evaluar. Vamos a, como hizo ya, vamos a ponernos en Providencia
un tamaño entre 1000 y 2000 watts, que es un poco lo que uno tengo. Yo tengo 1500, pero por ahí están las casas. Una casa en la playa está más cerca de los 1000 watts, una casa en el sur puede estar más cerca de los 2000 watts, por ahí está. ¿Ya? Vamos a hacer un análisis que están conectados a la red, o sea, no tienen baterías, para no sumar el costo de la batería al costo de esto, porque finalmente el simulador que nosotros estamos viendo no trabaja con batería, sino que trabaja solo con la generación, no con la acumulación. Ahí yo tendría que tomar esos datos y empezar a hacer una serie de números para saber cuánto es lo que gano al acumular y gastar en la noche. Entonces, la sobreventa, llevarla a la noche y así. Entonces, no hay un equipo asociado, sino que busqué alguno que tuviera datos. Aquí tengo un equipo de 1000 watts que sale 1.000.000 de pesos y uno de 2000 watts que sale 1.500.000. Esto es el panel con los cableados, con los conectores, con todo lo necesario, pero no instalado. Y yo pongo aquí aproximadamente 500.000 pesos, puede que sea más, dependiendo del lugar donde estés. Si estás en Santiago te puede tal vez salir eso porque hay más instaladores, pero si estás en un lugar alejado, tal vez a eso tenés que sumarle el viaje que ellos tienen que hacer para poder hacer la instalación. Tal vez sea más, incluso. ¿Ya? Pero tenemos ya por lo menos que 1.000.000 de pesos para una instalación de 1000 watts y 1.500.000 para una de 2000. ¿Ya? Suele ocurrir esto también. Si yo busco una de 10.000 watts, voy a tener un valor que va a estar cercano a la mitad de esto. O sea, hay un escalamiento también. Entre más grande el proyecto, más barato me sale por kilowatt instalado. ¿Ya? Pero insisto, las casas se manejan entre 1000 y 2000 aproximadamente. En base a eso, en el primer escenario, el de 1000 watts, yo, poniendo los datos en el simulador, como les había contado, tengo una generación mensual de 118, que como en base a los consumos promedios, como un 65% del consumo promedio que uno puede tener al mes, ¿ah? Que es normal, ¿ah? Por ahí uno se maneja cuando uno quiere tener paneles en la casa. ¿Ya? En este caso, yo tengo, como vale 100 pesos el kilowatt hora, o considerando que vale 100 pesos el kilowatt hora, yo estoy aquí en este caso generando un ahorro de 1.424 por 100, de 142.000 pesos al año. El costo del proyecto, que son el 1.000.000 de pesos más los 500.000 pesos de la instalación, me quedan 1.500. Eso significa que el proyecto tiene un payback de más de 10 años. ¿Ah? Y por lo mismo, el valor actual neto para una evaluación de 10 años es negativo, porque recupero la inversión más de 10 años. O sea, no me conviene mucho evaluar los 10 años. Podría evaluarlo más tiempo. ¿Ah? Y por lo mismo me da un TIR a 10 años de un menos 1%. Ahora, ese mismo proyecto, como he dicho, en la misma ubicación, voy a poner ahora un panel del doble, de 2000 kilowatts. Y eso me produce 284.950 pesos al año y un costo del proyecto de 2 millones. Eso implica a 10 años con una tasa del 5%. Ojo, esa tasa es muy baja porque este negocio es muy estable y muy seguro. Es un negocio que 5% está bien para el nivel de riesgo que tiene. Así que uno no es extraño evaluarlo entre un 5% con instalación domiciliaria. Tal vez una instalación comercial pasa el 10%, pero un domiciliario un 5% no es una mala tasa de descuento, para aquellos que saben de esto de los análisis económicos. Entonces, a 5 años, a 10 años con 5%, yo obtengo un BAN de 190.000 pesos, o sea, positivo. Y tengo un TIR de 7% con un payback de 7 años. Eso para este proyecto, de acá, donde ya tengo que hacer una inversión de 2 millones de pesos. Entonces, básicamente este pequeño ejemplo que les hice demuestra algunas cosas que son importantes. El escalamiento de la inversión es importante. La calidad del panel es importante. O sea, si yo soy capaz de producir con un panel más cantidad de energías, va a aumentar mi rentabilidad. También es importante el precio de la energía que yo considero. Si yo considero a 100 pesos el kilowatt hora, se fijan que no es tan rentable todavía. Pero si yo, por ejemplo, mi costo de tener energía, porque estoy viviendo lejos de la red, va a ser más caro, porque la energía va a ser más cara, ya sea porque la tengo que comprar mediante petróleo o gas instalado en un motor, y ahí sube a 300 pesos, 250 pesos el kilowatt hora, y ahí evidentemente
la rentabilidad va a aumentar mucho. Y lo otro es el periodo de análisis de la inversión. 10 años, 7 años, 15 años, 20 años, siempre son los escenarios que uno puede ir cambiando y en base a eso obtener mayores o menores rentabilidades. ¿Ah? Entonces, esto yo, por ejemplo, lo hice en un Excel. Puse ahí la inversión inicial, los ingresos anuales, y para el otro panel lo mismo, y así obtengo el Van y el TIR. O sea, son cosas que son fáciles de hacer, o jugar, ir especulando con esto. ¿Cuánto instalo? 1000, 2000. ¿Qué pasa si le subo el precio? No son 100, sino que son 120. ¿Qué pasa si ahora lo evalúo no a 10 años, sino que a 12 años? Entonces, todo eso es fácil hacer aquí en el Excel. ¿Ya? No lo quiero hacer porque estamos un poco pasados en el tiempo. Pero la invitación ahora es que ustedes también jueguen. Entonces, hagan lo mismo que yo hice, ingresen al explorador solar, ubiquen, ojalá en el lugar más certero, en el lugar donde ustedes quieren poner el panel, elijan distintas dimensiones y vayan obteniendo resultados y vayan viendo lo que les pasa a nivel de cantidad de energía que producen, ingresos que generan, y así también analizan después la rentabilidad. Si quieren, no es obligatorio, me pueden aquí compartir, este es un QR para ingresar a un formulario de Google y ustedes me comparten después cómo les fue o si no me escriben un correo que les puse ahí también abajo y me comparten cómo les fue los análisis y ahí podemos comentar. Finalmente no existe la solución única o mejor, sino que siempre hay un montón de variables que me van definiendo cuál es la mejor solución posible. Para finalizar, contarles de que todo esto nosotros lo trabajamos en el Diplomado de Diseño e Instalación Fotovoltaica, que ya tiene las matrículas abiertas, que en mayo comenzamos, y hartos matriculados, si es que de alguna forma si ya se llenan los cupos, porque tenemos un cupo limitado, vamos a abrirlo también en el segundo semestre, no se preocupen, esto va estando 2 veces al año, por lo menos durante un buen tiempo, hasta que el nivel de demanda de este diplomado baje, así que inscríbanse, véanlo. Trabajamos este tipo de análisis económicos, técnicos, con una certificación de la TV, que te permita a ti un poco decir, oye, yo aprendí esto, y cualquier parte del mundo te va a decir, sí, efectivamente, tú sabes de esto. ¿Ya? Así que, por favor, consultas. Ahora le doy el paso a Waldo para que pueda administrar las consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por la completa presentación. Ahí, obviamente, haciendo toda la bajada con ese magnífico ejemplo que ya la gente estaba consultando por el sitio web. Eh, bueno, ahí la presentación luego también se va a compartir. Vamos a dejar aquí también el enlace del visor. Así que ahí con tranquilidad nomás la gente porque van a poder tener ese recurso y hacer las pruebas pertinentes. Vamos con las consultas. Hay muchas, hay especialmente participativo hoy día nuestro público, como decía José Ignacio, un público que es ya muy entendido en la materia, que tiene consultas súper específicas sobre este tema que abordamos hoy. Así que vamos a comenzar con unas consultas para Darío. Darío, mira, el don Christopher Maldonado preguntó, ¿cuáles son las mejoras por parte de las compañías de distribución eléctrica para agilizar los trámites para gestionar los medidores bidireccionales y hacer efectiva la net billing? ¿Tienes alguna información sobre aquello, Darío? Bueno, en estricto rigor hay un procedimiento para eso, que uno se tiene que acercar a la empresa distribuidora, llenar los formularios, y las empresas deberían, después de un cierto tiempo, responder los formularios y mandar las cuadrillas para hacer la instalación de los medidores y, y todo eso. Dependiendo del tamaño de la distribuidora, de cuál de ellas sean, esos procedimientos pueden ser más o menos expeditos. Lo que nosotros siempre recomendamos es que ya habiendo pasado un tiempo razonable y no teniendo una respuesta de la distribuidora, uno puede hacer siempre una consulta o un reclamo a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Hemos tenido ejemplos donde las distribuidoras han participado y han actuado rápidamente, o sea, en un par de semanas tienen toda la instalación lista y regularizada, y hay otros casos donde han pasado varios meses, o se han demorado incluso
registrar la venta de las inyecciones. Es decir, cuando uno genera energía eléctrica, la distribuidora tiene que hacerle un descuento en la cuenta y eso se demora en hacerse. En cualquier caso, siempre que ustedes tengan un problema, nosotros recomendamos hacer una consulta a la compañía con una copia de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es finalmente el ente fiscalizador y que tiene que regular que las distribuidoras respondan en proceso. ¿Mm? Perfecto, Darío. Tengo otra consulta a ti y tiene que ver con un seminario que nosotros hicimos hace un par de años también, en el que tú participaste, así que por eso te dirijo la pregunta a ti, de Alejandro Navech. Le agradecemos a Alejandro, experto en temas de residuos, ley REP. Bueno, y él consulta sobre perdón. ¿Cuáles son las causas de que el segmento... No, me confundí de pregunta, que se la atribuía a Alejandro Navech, pero la hizo Carolina Urrutia, y después voy a ir con la pregunta de Alejandro. Carolina Urrutia preguntó, ¿existen metas sobre el reciclaje de paneles solares a nivel nacional? Pregunta Darío. Lo que existe es la ley de responsabilidad extendida del productor. Es decir, que cualquier empresa o persona que importe un artículo eléctrico o electrónico, entre los cuales se incluye los paneles fotovoltaicos, tiene que de alguna manera hacerse cargo de... estoy casi... Ay, casi estornudo, perdón. Em, Entonces tiene que hacerse cargo del equipo. Y esto es para todo el equipo eléctrico y electrónico. Tiene que hacerse cargo una vez que termine la vida útil. Para el caso particular de los paneles fotovoltaicos existe un reglamento donde no se establecen necesariamente metas individuales, ¿ya? Como si lo hay, por ejemplo, para los embalajes de comida u otro tipo de cosas. No hay una meta por productor, sino que lo que dice el reglamento es que la industria en general tiene que organizarse y da las directrices para organizarse para que un cierto porcentaje de esos paneles fotovoltaicos puedan encontrar un uso alternativo al final de su vida útil. Eh, ¿Por qué? Porque todavía la industria fotovoltaica, si bien ya tiene unos 10 años de vida, los paneles fotovoltaicos en general tienen alrededor de entre 20 y 25 años de vida útil. Entonces, los desechos de paneles fotovoltaicos que hoy día estamos viendo son básicamente descartes porque o se rompió el vidrio o porque se bajó más allá de la cuenta de el nivel de desempeño, pero no tenemos todavía grandes volúmenes de paneles descartados. Si bien son grandes en función de lo que uno pueda mirar o acopiar en un terreno, todavía no llega a un nivel masivo como para hacer económicamente exigible reciclaje. Ahora, sin embargo, a nosotros nos interesa mucho poder motivar a toda la industria a primero reciclar, primero motivar el uso de segunda vida y después reciclar. ¿Qué es lo que es el uso de segunda vida? Que un panel fotovoltaico que no cumple el estándar para ser utilizado en una planta de generación de gran escala pueda ser tomado y sí puede cumplir el estándar para la generación residencial, por ejemplo. ¿Ah? Y eso es extenderle la vida útil al panel fotovoltaico. Pero todo eso se Perfecto, puede ver Darío. en el reglamento de la ley de responsabilidad extendida del productor, por si tienen más preguntas al respecto. Gracias, Darío. Vamos a ir con una pregunta para José Ignacio de Orlando Jara. Ujú. Él pone como contexto que si bien los costos de los paneles fotovoltaicos han reducido sus costos, ¿Mm? no ha ocurrido lo mismo con los sistemas de almacenamiento como las baterías, sobre todo las de iones de litio. Él pregunta, José Ignacio, si existe algún mecanismo de subsidio, imagino, para este sistema de almacenamiento. Uf, es un gran tema de los sistemas. Hola Orlando, ¿cómo estás? Un gusto, amigo mío. Eh, es muy interesante esto de los subsidios, así como también también lo comentaba Darío, cómo se van variando los precios de los distintos elementos relacionados con los paneles. Ya nos pasó el 2005, 2010, donde pasamos de tener un costo
altísimo de paneles a casi la mitad debido a la crisis subprime que sufrió Europa y que nos trajo una cantidad de paneles enorme a Chile y bajó el costo. Y eso hizo flotar muchos proyectos. Ahora hemos mantenido esos bajos costos en los paneles y están bajando los costos de las baterías, pero más que el costo, ¿cómo decir?, por batería, ha aumentado mucho la capacidad de retención, la capacidad de acumulación y por lo mismo la rentabilidad de la batería. O sea, son baterías mejores. Y eso ha hecho que sean también más eficientes económicamente incorporar baterías a los proyectos. Estamos en ese proceso ahora. O sea, yo también hablando con los principales proveedores, ellos están casi todos instalando sistemas que son híbridos. Y si uno se fija en la oferta en la web, yo diría que lo que más están ofertando en este minuto son sistemas híbridos, pero con batería de o sea, de última generación, por decirlo de una manera eh, como más general, ¿ya? Y sí, efectivamente son puntos que están en constante cambio, esto de las tecnologías y por lo mismo la rentabilidad de la generación que podemos obtener, así como la incorporación de la acumulación. Yo diría que ese es es como dice, la nueva etapa de la instalación domiciliaria en Chile, el hecho de empezar a incorporar sistemas híbridos, ¿ah? Que a todo esto, el apagón de febrero, que también aquí mi compañero lo hacía mención, fue un punto clave también para que mucha gente decidiera dar el salto a un sistema fotovoltaico híbrido o con acumulación. Pero realmente contar con electricidad es mucho más importante que algunas veces pagar unos pesos más, unos pesos menos por esta energía. Eso en general. Perfecto, José Ignacio. Y vamos con una segunda pregunta para ti de ¿Mm? Ismael Pinto, que hizo varias preguntas muy interesantes. Aquí seleccionamos una. Alumno mío Eh, también. perfecto. Entonces está haciendo la pata ahí al profesor para... Sí. No, oye, Ismael está titulado, ya está haciendo Ah, diplomado ya, con nosotros, perfecto. ¿no? Un señor profesional. Perfecto, sí, porque hizo muchas preguntas interesantes. Como le decía aquí, seleccionamos una para ti, José Ignacio, que indica, ¿existe una relación definida entre los costos de mantención de un sistema fotovoltaico domiciliario, la periodicidad de estas mantenciones y los tiempos de recambio de componentes críticos como inversiones o baterías? ¿Y cómo influyen estos factores en el costo total del proyecto a lo largo de su vida útil? Pregunta Ismael Pinto, José Ignacio. Interesante, interesante en dos sentidos. Uno, directamente con el tema de lo que es la mantención de un sistema fotovoltaico, donde también ahí la asociación también tiene mucha experiencia en eso, y realmente Darío me podría ayudar si tiene cifras más concretas, pero por lo menos desde mi experiencia como usuario de paneles fotovoltaicos, hasta ahora mi costo ha sido cero. Pero no significa que no haga nada. Yo me tuve que subir por lo menos 2 veces al año a limpiar los paneles. También yo tengo una relación directa y cercana con mi instalador. Cualquier problema que yo tenga, le escribo a mi instalador y mi instalador me responde. Eso también es importante algunas veces de algunos instaladores más formales que algunos que son más informales. Ojalá tu instalador o proveedor de paneles te dé servicio durante un tiempo. Yo lo tuve durante 5 años, donde ellos iban todos los años y limpiaban mis paneles. Y ahora después empezaron a ir una vez al año y tan solo revisaban las conexiones, que ese es el otro punto que también es importante. Las conexiones, que no tengan fuga, que no estén generando pérdidas, principalmente por el riesgo que tiene, ¿verdad? Porque la instalación fotovoltaica arriba del techo es de un amperaje mucho mayor de lo que uno usa en la casa, debido al voltaje que tiene, al tipo de corriente que usa. Entonces, es un riesgo innecesario si es que uno, por ejemplo, tiende a circular cerca de los paneles, es con mayor razón preocuparse de las conexiones, que los cables no estén mordidos, no falta el ratoncito que te mordió algo, qué sé yo. Revisar siempre ese tipo de temas. Y por último, lo otro que hay que hacer es la revisión de los equipos que administran la energía, principalmente el inversor. Los inversores, dependiendo de su fabricación, hay algunos que tienden a bajar mucho su rentabilidad, o sea, la capacidad de transformar la energía que ellos hacen. Y pasan del 96% al 70%, algunas veces en un año. Entonces, claro, recibir un 20-30% menos de energía, uno debiese darse cuenta. ¿Cómo uno se da cuenta? Y aquí viene la tercera patita de la mantención. La gran mayoría de los inversores y la gente que te hace instalaciones fotovoltaicas
te puede entregar que tu generación quede registrada en la web. Entonces uno puede ver online cuál es la generación que estás teniendo y por lo mismo analizar el comportamiento de tu panel, el que tienes instalado en la casa. Y ver al comienzo, oye, me estoy ahorrando tanto dinero, fantástico. Pero después darse cuenta cuando tu curva de generación baje, ¿ah? Porque algunas veces baja drásticamente y deja de ser negocio. Entonces hay que estar pendiente porque hay que en algún minuto hacer una reinversión y comprar un inversor nuevo, por ejemplo, que es como lo más común. El inversor dura eh, 4 o 3 veces menos que lo que puede durar un panel, por ejemplo, o una conexión, un cablecito. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. No sé si Darío ahí tiene algo que comentar al respecto. Yo creo que es súper interesante No, esto de la yo, mantención. yo creo que tú diste en el clavo, José Ignacio, con todos los temas. Sí, perfecto. Sí, porque eso, el panel, la gracia que tiene comparado con otras energías renovables es que tiene una muy baja mantención. Pero hay que hacerlo, pero tiene baja mantención. Perfecto, muchas gracias, José Ignacio. Vamos con una pregunta para Darío. Ahora sí, de Alejandro Navech, mi buen amigo Alejandro. Pregunta Darío, ¿cuáles son las causas de que el segmento domiciliario no adopte aceleradamente la conversión a paneles? Y por consiguiente, pregunta también Alejandro si tienen estadística del crecimiento de las instalaciones domiciliarias. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante y que eh, de alguna manera es necesaria para poder generar una buena política pública. A mi juicio, hay varias barreras. De hecho, nosotros hemos hecho varios estudios con respecto a eso. El primero, que ya lo mencionamos, es la regulación de la distribución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda la regulación de la distribución está diseñada para que la empresa eléctrica te entregue energía eléctrica, no para que tú le vendas energía eléctrica a ella. Eh, y por lo tanto, su principal deber es con los consumidores de energía, no con los productores de energía, a pesar de que jurídicamente después seamos la misma persona, ¿no es cierto? Pero ese pequeño matiz implica que las distribuidoras no necesariamente generan estructuras organizacionales que permitan tramitar de manera rápida, por ejemplo, la conexión de un panel fotovoltaico, ¿cierto? Eh, Esa es la primera barrera. La segunda barrera yo diría que también un poco de desconocimiento. No todo el mundo sabe dónde ir a comprar una instalación de esta naturaleza, o no todo el mundo conoce un instalador que sea competente, eh, etcétera. José Ignacio lo mencionaba muy bien al principio de su presentación, ¿cierto? Es importante hacer una buena cotización, hacer una buena análisis de cuáles son las distintos oferentes, y no todo el mundo siempre tiene el tiempo de hacerlo, ¿cierto? Entonces, la segunda barrera yo diría que un poco también el conocimiento de los niveles de información. Una tercera barrera está relacionada con los temas financieros. Eh, eh, una instalación que permita de alguna manera tener un ahorro considerable o razonable, como decía José Ignacio, puede costar un par de millones de pesos, ¿cierto? No todo el mundo tiene un par de millones de pesos. Y aunque alguien los tuviera, alguien podría decir, mira, yo prefiero gastarme esos 2 millones de pesos en unas vacaciones o en algo adicional, ¿cierto? Eh, el ahorro que uno ve en las instalaciones fotovoltaicas es un ahorro que uno lo ve a lo largo del tiempo, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. En cambio, el desembolso de capital, digamos, de los 2 millones, uno lo ve inmediatamente, ¿cierto? Entonces, son costos inmediatos con beneficios distribuidos a lo largo del tiempo. Eso también psicológicamente hace que, eh, que hay gente que bien, si bien pudiendo tener el interés, esto no se masifique completamente. Entonces, en cada una de esas tres áreas hay múltiples cosas que se pueden ir haciendo. Están los créditos del Banco Estado que ayudan también a financiar parte de esta iniciativa, créditos blandos. Hay un proyecto de ley para hacer créditos tributarios para que las pymes también puedan descontar parte de impuestos al momento de instalar estas instalaciones.
Por supuesto, nosotros como asociación y junto a otras organizaciones también estamos trabajando por difundir los beneficios de estas instalaciones. Estamos empujando también a las nuevas autoridades para que avancemos en la reforma de la distribución. Es decir, estamos haciendo cosas, pero esas barreras siguen estando hoy día presentes. ¿Mm? Gracias, Darío. Vamos a ir con ya las últimas preguntas porque estamos un poquito pasados. Pero bueno, ha estado muy, muy, muy interesante aquí. Rescato una que se escribió al final, pero encontré que puede aportar también al panel. De Renato Reyes, él pregunta, imagino que a José Ignacio, pero igual si quiere complementar, Darío tiene la posibilidad. Eh, Renato pregunta, ¿qué opinas de la tecnología UPS gravitacionales y qué tan factible es su implementación como solución al almacenamiento fotovoltaico en Chile, considerando factores como la disponibilidad tecnológica, costos, normativa vigente, condiciones geográficas y su aplicación en infraestructuras críticas de energías renovables? Yo ahí paso, no conozco sé lo que es un UPS, pero no sé cómo, no he visto casos aplicados y tener informes o verlo en terreno de cómo se pueden ocupar el UPS para sistemas fotovoltaicos. Me imagino cómo va, pero, en definitiva para la defensa de las corrientes bajas, corrientes débiles, ese tipo de cosas, yo creo que sí, podría funcionar. No sé si Darío tiene alguna experiencia en eso. No sé, ¿escuché algo de UPS gravitacional? Sí, Sí. Eso, sí. No conozco la tecnología en particular, tal cual como José Ignacio. Me debería aventurar que, eh, a ver, cuando uno decide instalar un sistema de almacenamiento, ¿cierto? Una UPS, ¿qué es lo que es? Una UPS es un sistema que de alguna manera genera un almacena una cierta cantidad de energía, ¿cierto? De tal manera de servir como tapón o como buffer o como filtro entre el consumo, lo que se está consumiendo y la energía que viene de la red. De alguna manera, toma la energía de la red, esa energía almacenada en la UPS, lo que te ayuda es que la energía que vaya hacia el consumo tenga una energía de mayor calidad. En general, una UPS no está diseñada para servir eh, en general de respaldo por muchas horas. Te permite un par de horas de respaldo. Eh, entonces, cuando uno va a diseñar un sistema de almacenamiento, lo que tiene que pensar primero es el costo de la instalación y qué beneficios va a obtener de esa instalación. Por ejemplo, si yo necesito eh, tener 100% de confiabilidad que el refrigerador o donde yo guardo la mercadería que yo vendo no se vaya a quedar sin energía, entonces yo tengo que ver cuánto es el costo de la mercadería que yo voy a perder para ver si me conviene o no instalar un sistema de almacenamiento que me permita evitar la pérdida de esa mercadería. Entonces siempre va a estar relacionado uno con el costo de la tecnología, que en este caso no sé cuál será el costo, y con el beneficio que obtiene el usuario de esa tecnología, de no perder mercadería, no perder producción o simplemente tener respaldo para la vivienda. perfecto. Y bueno, voy con las últimas preguntas que son más prácticas para gente que está, imagino que está pensando, y era uno de los objetivos de este seminario, saldar dudas para gente que está analizando esta inversión importante de paneles fotovoltaicos. Entonces aquí Tania Herrera, bueno, pide primero recomendaciones de instaladores, pero creo que la pregunta más certera que se puede dar respuesta, ella consulta qué en qué se puede basar para específicamente elegir un instalador u otro? Ahí, José Ignacio, tú que tienes experiencia con paneles fotovoltaicos, ¿qué debe fijarse, por ejemplo, Tania, para elegir una empresa de instalaciones y todo lo que viene y todo lo que conlleva? Bueno, de partida que pertenezca a CESOL. Aquí Haciendo eh, ahí eh, Ideal. mención. pero, Ah, nosotros no hacemos control de calidad en todo caso, pero sí, sí, en general los más serios están en asesor. pero claro, evidentemente existe un registro en la SEC que es fundamental que esté aprobado por la SEC, porque uno también puede comprar paneles con AliExpress y que te lleguen e instalarlos, pero eso no debiese ser. O sea, debiese uno tener la certeza de lo que está instalando es bueno y eso te lo da un proveedor aprobado por la SEC. Por lo mismo también el proveedor o instalador es fundamental que te pueda dar un servicio integral, como le decía recién, que ojalá se integre a la mantención de tu equipo por lo menos durante un tiempo.
por si hay alguna cosa que no está funcionando bien. El riesgo, insisto, es un tema no menor, el de la instalación fotovoltaica, sobre todo si está en acceso a personas. Si está en un lugar inaccesible, es más fácil ese tema. ¿Ya? Y por último también, lo dije, que ojalá te den servicios también de información respecto a tu generación que sea online, para que tú puedas ir monitoreando cuál es el resultado de tu generación, cómo va variando, y eso también, no todos los proveedores lo entregan. Nombres no quiero dar, porque finalmente hay mucha gente que es muy buena y uno los puede ir identificando por eso. Ahora, paneles, dice, no, que el panel chino. Hay paneles chinos buenos y hay paneles chinos malos. Ojo con eso. O sea, no todos los chinos malos. Hay chinos de distintos niveles. Ahora, el europeo tiende a ser un mejor equipo. El alemán, el suizo, el belga, el francés, suelen ser mejores. Pero también, no necesariamente. Entonces, ahí la ficha, la responsabilidad del proveedor algunas veces es más importante que la calidad misma del equipo. En caso de que falle, ¿quién responde? Entonces, que el proveedor ojalá te pueda dar esa posibilidad, o sea, que no te deje solo en este viaje que significa una instalación fotovoltaica. Yo hice 2 análisis como chiquititos y llegamos a 7 y 10 años. O sea, uno pasa, es mucho tiempo. Entonces, durante esos 7 10 años, ni un auto te dura eso. Imagínate, un auto no tiene un mecánico amigo y sabe dónde mantenerlo, y que cambio aceite, que la presión del agua. En un fotovoltaico es más sencillo que eso, pero también son 7 10 o más años. Entonces, necesitas una compañía, a alguien que te dé ese respaldo. Y eso diría que es uno de los elementos importantes de los instaladores o proveedores que te puedan dar ese servicio. Perfecto. Y vamos ya, ahora sí con la última. Están llegando todavía preguntas, pero también una pregunta práctica ahí de Carlos Jiménez. Dice, si el mantenimiento del inversor, perdón, extiende la capacidad de eficiencia de este o es invariable respecto a su vida útil. O sea, técnicamente, como digo, hay inversores que son por ficha, o sea, por su característica, son de menor calidad y precisamente la calidad tiene que ver con la eficiencia. ¿Ya? Hay inversores también de distintos tipos. Hay inversores que sirven solo para on-grid, o que son híbridos, o que son solo para off-grid. Unos que tienen, o sea, y los inversores también tienen capacidades. Si yo compro un inversor gigante por una capacidad menor, no es lo mismo. Entonces, todo ese tipo de cosas es bueno ir buscándole la fórmula. Como diría que en todas las cosas de la vida, el equipo más barato no es el mejor, nunca. El equipo más caro tampoco lo es. Entonces, ahí uno tiene que ir buscando cuál es el que más te conviene. Insisto, las mismas fichas técnicas de los inversores te dicen la cantidad de ciclos que duran, cómo es su caída de la eficiencia. Los mejores equipos tienen una eficiencia que se mantiene durante hartos años y después pum, caen. Y los equipos que son más o menos, ya muy pronto empiezan a caer lentamente y te empiezan a dar a los 5 o 6 años un 50% de capacidad de transformación de la energía. Parten con 96 y después van a 50 rápidamente. Entonces, esos no son buenos equipos. Entonces, más que mantener el inversor, hay que tener bien ubicado el inversor. Una instalación segura es una instalación protegida. Si va a estar con polvo, con viento, con agua, lo más probable es que no te dure lo mismo que si estuviera en un lugar cubierto. Por ejemplo, sobre todo en las zonas extremas, no necesariamente el sur, el norte también es muy extremo porque el viento transporta arena, transporta sal, y eso daña los equipos, incluso diría más que el agua. Entonces, también proteger las instalaciones, proteger los bancos de batería en caso que tenga también, eso es muy importante. Y eso también te alarga la vida de los equipos. Perfecto, José Ignacio. Muchas gracias por la respuesta. Hubo preguntas de todo tipo. Tratamos de ser un poco equilibrados respecto a las dudas más técnicas, la de la contingencia también nacional, que obviamente todo esto también depende mucho de políticas públicas. Sí, José Ignacio, adelante. 2 cositas. Uno, estoy recibiendo algunos correos, yo los voy a responder en la tarde, así que Ya, ahí vamos a ir comentando esto que a mí me encanta, porque finalmente cada uno me presenta su caso y yo ahí voy ayudándole a entender su caso. Y perfecto. segundo, lo preguntaba también un amigo, Antonio, eh, que finalmente el sistema que yo les mostré, el explorador solar, tiene sus limitancias porque te da una cierta simulación. Hay otros sistemas de simulación, él me hablaba del Payday 6,
que también es muy bueno. Está el SAM, diría que es el mejor, el Solar Advisory Modulate de la Oficina de Energías Renovables de Estados Unidos, pero es complejísimo. Así como también uno de Canadá, también que es muy bueno. Eh, Vayan buscando. ¿Cuál es la gracia del que les mostré yo? Que tiene los datos nacionales al día. Entonces ustedes Perfecto. también pueden tomar también el resultado, bajarlo como datos y empezar a hacer simulaciones en base a eso. Así que eh, eh, pueden jugar con el explorador solar tranquilamente pensando en estos sistemas on-grid y después ya el off-grid ya pueden ir conversando ahí con el proveedor, para ir viendo qué les conviene más, si on-grid, si híbrido, si off-grid. Hagan ese juego. Es interesante hacerlo. Ya. Gracias, José Ignacio. Bueno, y como indicábamos, ya para finalizar este seminario, le agradecemos a toda la gente. Hubo más en su momento, más de 130 conectados, ya ha bajado un poquito, pero siguen habiendo mucha gente participando también del chat. Ahí le están llegando correos a José Ignacio. Y para la gente que ha preguntado también, esto va a quedar grabado, se va a subir al canal de YouTube de Codex Verde. Imagino que también ahí la Universidad de las Américas también va a poder subir la grabación. Así que, y las presentaciones también van a ser compartidas. Así que descuiden con eso porque imagino que hay mucha gente a la cual ustedes le quieren recomendar este contenido que se revisó hoy y para quienes no tuvieron la oportunidad, le pueden compartir luego el link de la grabación. Así que bueno, para finalizar, le doy la palabra a Darío Morales para que pueda dar algunas palabras de cierre a nombre de Asesor y los agradecimientos nuevamente por su participación acá. No, muchas No, muchas gracias. gracias, Waldo, José Ignacio también, la Universidad de América, Codex Verde. Ha sido interesante, muy entretenido, nos da la oportunidad de poder difundir estos contenidos y por supuesto como asociación estamos disponibles para responder sus consultas también. Así que muchas gracias y les aprovecho de desearles también un feliz 2026 a todos. Feliz Perfecto, Darío. 2026. Y cualquier cosa, cuenten con nosotros, consulta. Aquí para ese paso estamos. Así Nos que, fal- Nos faltó la foto de rigor al principio, José Ignacio, así que les pido que miren a la cámara a los dos para que luego podamos subir aquí la portada del seminario. Así que uno, dos, ahí está, perfecto. Ahí, Súper. muchas gracias a todos, con ¿ah? los Un gusto. emoticones. Y sí, José Gracias, Ignacio, que estén bueno, muy bien. el pasar el dato también del diplomado nuevamente, ¿cuándo comienza este En mayo. diplomado? Este año, En mayo comienzo, pero en estamos con mayo, las mayo. matrículas abiertas por ahora. Yo no sé hasta cuándo, porque llegado a 20 cupos ya se cierran y estamos cerca. Pero Vamos a insisto, el compartir acá segundo semestre se va a volver a dar. Vamos a Estamos ahí. compartir aquí el enlace en el Muchas chat gracias. para que las personas puedan revisar este diplomado que está obviamente enfocado en temas de diseño e instalación fotovoltaica, como decía José Ignacio, con la certificación de TV, no sé cómo se pronuncia, pero ¿Sí? la ¿Tú? certificación de TÜV, ya perfecto, y para que lo revisen ahí. Y bueno, José Ignacio, ahí te suelo la última segundo del seminario para que te puedas despedir también. Sí, muchas gracias a todos por ocupar estos espacios para consulta. Son muchas las preguntas, hay gente que más quería hablar. Uf, el tiempo es limitado, pero si estamos después se meten en el diplomado o conversamos ahí más presencialmente, feliz de dialogar ya con más tiempo. Pero lamentablemente este tipo de actividades son acotadas para todas las consultas que hay. Mi correo se los di también. Por favor, dispuesto siempre a resolver consultas. Así que muchas gracias por venir. Muchas Muchas gracias, gracias. Darío. Un gusto. Gracias Un Darío y a gusto. la gente de Asesol, y a la Cata Corab que nos ayudó a coordinar esto, y a la gente de la Universidad de la América, José Ignacio, Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño. Y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad, espero que para revisar otras temáticas tan interesantes como las que vimos hoy. Un abrazo a todos y que tengan un excelente 2026. Nos vemos. Gracias.